Considere un campo eléctrico uniforme orientado en la dirección X. Determine el flujo eléctrico a través de cada superficie de un cubo con bordes L orientados como se muestra en la figura y el flujo neto. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer primero es recordar la ecuación de flujo. La ecuación de flujo eléctrico nos dice que es igual a la integral sobre circuito cerrado de E punto diferencial de superficie, o en este caso, para no confundirlo, lo vamos a poner como diferencial de área. Entonces lo que tenemos que hacer es evaluar este flujo a través de todas las superficies que conforman nuestro cubo. En este caso el cubo tendrá una cara, que es la parte que nos está apuntando el propio diagrama, la parte de atrás, la cara frontal, que es esta, que es la misma que ya teníamos anotada, una cara 3 con una cara 4, 5 y 6. Entonces aquí por la definición, recordemos que lo primero que tenemos que evaluar es el E punto de área. Entonces recordemos que el vector E se mueve de tal manera que tiene una magnitud E multiplicado por un vector unitario a la normal a su, en su propia dirección, y que el diferencial de área se puede acomodar como un vector normal a la superficie, ¿sí?, multiplicado por el diferencial de área. En este caso tenemos 6 superficies y vemos cómo se comportan las normales. Entonces esto lo voy a ir haciendo aquí. Entonces, ¿cómo se comporta el diferencial de n? Para la superficie 1, que es la cara trasera, por así decirlo, de este cubo, aquí vamos a tener un vector normal que va hacia adentro y forma un ángulo de 90 grados, mientras que el vector de flujo se mueve en la misma dirección que este eje. Es decir, este n normal a la superficie 1, n1, es antiparalelo que el vector de propagación de campo eléctrico, de manera que tenemos entonces un ángulo de 180 grados. Si hacemos lo mismo para la superficie 2, ahora vamos a tener el mismo cuadrado, pero el vector, en vez de ir hacia adentro, se moverá hacia afuera de la estructura. Es decir, haciendo el cuadrito lo mejor que nos sale, aquí vamos a tener un vector normal que se mueve hacia acá, perpendicular a la superficie, y que vamos a llamar normal a 2. En este caso, n normal 2 será paralelo al vector de campo de propagación campo eléctrico, y entonces tendremos un ángulo de 0 grados. Ahora, evaluando para la superficie 3, ¿sí?, para 3 más o menos tendremos la superficie hacia acá y tendremos un vector normal que se mueve hacia acá, que sería el vector normal a 3. En este caso, n normal a 3 es perpendicular al vector normal al campo eléctrico, entonces el ángulo será igual a 90 grados. Y si hacemos el diagrama similar, pero para el vector 4, para la cara 4, que más o menos es de esta forma, entonces ahora el vector normal va hacia allá, pero que es el normal a la superficie 4, y otra vez vemos que ese vector normal a la superficie 4 forma un ángulo de 90 grados con el vector normal a campo eléctrico, es decir, la normal a 4 es perpendicular al vector normal a campo eléctrico y el ángulo es igual
a 90 grados. Observamos para la cara 6, que es la cara superior, vemos esto, que se propaga en este caso hacia arriba en la dirección positiva de eje Y tenemos el vector normal a la superficie 6. Una vez más, como el campo eléctrico se propaga en la dirección de X, el vector normal a la superficie 6 es perpendicular al vector normal a campo eléctrico, de donde finalmente si replicamos esta cara, que correspondería ahora para la cara 5, siendo que me adelanté un poquito, vamos a tener algo similar. Para 5, el vector normal a la superficie 5 se mueve hacia abajo, pero sigue siendo perpendicular al vector campo eléctrico. Entonces N5 es perpendicular al vector de propagación de campo eléctrico. Entonces otra de las cosas que sabemos es que el flujo eléctrico es una cantidad escalar, de manera que lo que estamos haciendo es que lo que anteriormente era la integral sobre circuito cerrado del campo eléctrico punto diferencial de área, lo hemos dividido como flujo eléctrico total como el flujo sobre la superficie 1 más el flujo sobre la superficie 2 más flujo sobre superficie 3 más flujo sobre superficie 4 más flujo sobre superficie 5 más flujo sobre superficie 6. De esta manera lo que tenemos son 6 integrales que dependen de los siguientes factores: el campo eléctrico multiplicado por el diferencial del área 1, el campo eléctrico por el diferencial del área 2, campo eléctrico por diferencial de área 3. Voy a seguir bajando. Campo eléctrico por diferencial de área 4, campo eléctrico por diferencial de área 5 y campo eléctrico por el diferencial de área 6. Entonces ahora lo que hacemos es pasar esto a sus componentes, que es n de campo eléctrico, la dirección de campo, punto la normal a la superficie 1 y multiplicado por el diferencial de área 1. Entonces esto va a ser igual a campo eléctrico que multiplica la magnitud del vector de propagación unitario por el vector normal a la superficie 1, ¿sí?, por la magnitud multiplicado por el coseno del ángulo entre ellos, que en este caso para la superficie 1 era 180 grados, y por el diferencial de área que me había comido ahí. Entonces esto nos va a dar menos E por diferencial de área. Hacemos lo mismo en todos los casos y lo que vamos a tener, por ejemplo, para la superficie 2 es lo mismo: el vector normal propagación de campo punto el vector normal a la superficie 2 y el diferencial de área por el coseno del ángulo entre estos dos, que era 0. Entonces en este caso nos da E diferencial de área. Para todos los demás lo que vamos a tener es que es N de campo eléctrico multiplicado por N a la superficie por el diferencial de área, por acá me comí el campo eléctrico, por el coseno de 90 grados. En todos los casos, en todos estos se va a repetir el coseno de 90 y por lo tanto nos va a dar que esto va a ser igual 0 para la cara 3, la cara 4, la cara 5 y la cara 6. Entonces con esto llegamos a la siguiente expresión. El flujo de campo eléctrico pues será igual al flujo en la superficie 1 más el flujo en la superficie 2, y esto va a ser igual a la integral de E por diferencial de área, en negativo en este caso, más la integral de E por diferencial de área positivo, que es el área 1 y el positivo del área 2. Como el campo eléctrico va a ser constante en ambos casos, pues esto va a ser igual a E
la integral del diferencial de área negativo más el campo eléctrico por la integral del diferencial de área 2. Como en ambos casos es un cuadrado, entonces esto termina siendo como factor común el campo eléctrico que multiplica al área 1, o en este caso el área 2 que es la positiva, menos el área 1. Como ambas áreas son cuadradas, esto nos va a dejar como el campo eléctrico que multiplica a L cuadrada menos L cuadrada, de tal manera que el flujo eléctrico total a través del cubo es igual a 0. Y con eso hemos resuelto este ejercicio.